Hoy te traigo los mejores iPhone que puedes comprar para este 2023 parte 2, así que déjate un buen like, un buen comentario y vámonos con la primera opción. De las mejores opciones que tenemos para este 2023 sin duda tenemos al iPhone 12, ya que lo podremos encontrar aproximadamente por $500 o 10,000 pesos mexicanos en segunda mano. Y es que este iPhone tiene una gran calidad de pantalla, ya que cuenta con tecnología OLED Super Retina XDR con un tamaño de pantalla de 6.1 pulgadas y también tendremos tecnología 5G para una navegación mucho más rápida y descargas de archivo muy veloz. Además tenemos que este iPhone es bastante ligero y en cuanto a actualizaciones de sistema operativo es muy probable que siga recibiendo actualizaciones hasta el 2026. En cuanto a rendimiento o potencia que encontraremos en este iPhone, tendremos 4 GB de memoria RAM y el CPU A14 Bionic, lo suficiente para correr cualquier aplicación o juego demandante y edición de video. En cuanto a resultados de fotografía y video, tendremos buenos resultados, ya que contamos con dos cámaras de 12 megapíxeles en este iPhone. También encontraremos carga inalámbrica, la opción también de utilizarlo con MagSafe. Además tendremos una autonomía de 14 horas de pantalla y en un uso extremo tendremos hasta 8, por lo cual te dará lo suficiente para llegar al final del día. También tiene resistencia al agua con IP68, así que sería una muy buena opción que tú podrías comprarte este iPhone para el 2023. Así que vámonos con el siguiente iPhone. De las mejores opciones que puedes adquirir para este 2023 sin duda es el iPhone 13 Pro, que lo vas a poder encontrar aproximadamente entre unos $800-850 en el mercado de segunda mano o 17,000 pesos mexicanos. Uno de los puntos por los cuales yo te recomendaría comprar este dispositivo es que tiene una muy buena pantalla de 6.1 pulgadas Super Retina XDR con una tasa de actualización de 120 Hz que puedes modificar en el sistema. En cuanto a actualizaciones, este iPhone seguirá actualizando muy posiblemente hasta 2026, ya que salió en 2021 y Apple está acostumbrado a actualizar sus dispositivos hasta 5 años después de su lanzamiento. En cuanto a autonomía, vamos a encontrar una batería de 3095 mAh, lo cual te va a dar lo suficiente para llegar al final del día, y si tú eres una persona que lo utiliza bastante, podrás utilizarlo sin ningún tipo de problema. En cuanto a potencia o rendimiento, este iPhone tiene bastante potencia de sobra, por lo que el rendimiento no es ningún tipo de problema en este iPhone, que podrás correr cualquier juego, edición de video o cualquier cosa con la mayor fluidez posible, ya que cuenta con el CPU A15 Bionic y 6 GB de memoria RAM. Otro de sus puntos fuertes de este iPhone 13 Pro sin duda son las cámaras, ya que tendrás unos muy buenos resultados en cuanto a fotografía y video, ya que contamos con 3 cámaras traseras de 12 megapíxeles, una teleobjetivo, una gran angular y una ultra gran angular, todas con modo noche, por lo tanto te darás buenos resultados en fotografía y video. Si tú eres una persona que quiere este iPhone para tomar buenas fotos y compartirlas en tus redes sociales o eres creador de contenido, tendrás una muy buena calidad en cuanto a video, así que este iPhone es una muy buena opción para este 2023, así que no te olvides ir a seguirme si quieres conocer más opciones. Así que vámonos con el siguiente iPhone. Tendremos al iPhone 14 Pro, que lo podremos encontrar en un precio aproximado de 23,000 pesos mexicanos o $1,150 en un mercado de segunda mano. Y es que en este iPhone realmente se empiezan a notar bastantes cambios, más si vienes de un iPhone de generaciones pasadas, y es que principalmente en el diseño, ya que eliminan el notch que se venía utilizando desde el iPhone X y empiezan a incorporar el Dynamic Island. Además tiene una muy buena pantalla de 6.1 pulgadas OLED Retina XDR con tecnología ProMotion con una tasa de actualización hasta de 120 Hz y un Always On Display. Además, en cuanto a potencia o rendimiento que tendremos en este iPhone 14 Pro, tendremos al CPU A16 Bionic y un GPU de 5 núcleos, por lo tanto es de los CPUs más potentes hoy en día que tendremos, por lo tanto aplicaciones, juegos, edición de video o cualquier tarea que tú le pongas, sin problemas te la dará este dispositivo. Otro de los cambios importantes que tendremos son las cámaras, y es que aquí tendremos una cámara triple, una principal de 48 megapíxeles con una apertura focal 1.7, una ultra gran angular de 12 megapíxeles y una teleobjetivo también de 12 megapíxeles. Además podremos grabar en modo cine, modo acción y videos en ProRes. En cuanto a autonomía, en el iPhone 14 Pro tendremos una hora más que en su antecesor, el iPhone 13 Pro, y también tendremos un iPhone bastante resistente, ya que cuenta con resistencia al agua con IP68 y además acompañado del Ceramic Shell, por lo tanto será un iPhone bastante resistente en cuanto a rayones o caídas. Además tiene carga inalámbrica y MagSafe, por lo tanto sería una muy buena opción el iPhone 14 Pro en 2023.